La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La oración es un arma espiritual de guerra espiritual. Eso enseña la palabra de Dios en muchos pasajes de la Biblia. Y para poder hacerle frente a la oposición espiritual, porque en este mundo nosotros sabemos por la palabra que no solamente está el mundo físico de los seres humanos, de los animales, la vegetación, también hay un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual es regido por Satanás y por los demonios que ayudan a Satanás. Y es como un ejército espiritual, la Biblia lo dice así. Y ese ejército espiritual está combatiendo constantemente con los seres humanos. Pero además de ese reino del mal, está el reino del bien, que es el reino de Dios. Y está Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo que está en la tierra y los ángeles de Dios que contrarrestan esos poderes del enemigo que ataca al ser humano. Y los creyentes, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, el Señor nos redime, nos perdona nuestros pecados, hace una nueva criatura en nosotros y nos llena de su presencia, de su Espíritu Santo. Y uno de los elementos que la Biblia dice que Dios le da al creyente es una armadura, lo que se llama la armadura de Dios. Esta armadura nos ayuda para hacerle frente a esas huestes espirituales, a ese ejército del enemigo. Y nosotros con esa armadura entonces podemos vencer esos ataques del enemigo. Ahora el Señor nos enseña en su palabra que esa armadura está para nosotros, pero que tenemos que nosotros vestirnos de esa armadura. No solamente que ya automáticamente está ahí con nosotros. No, la Biblia dice vestíos de la armadura de Dios. Quiere decir que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y ahí entra entonces en juego lo de la oración. Y vamos a hablar de eso en este momento. Cómo podemos vestirnos de esa armadura y qué significa el tener esa armadura espiritual. Para eso te invito para que busques en tu Biblia en Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, del versículo 10 en adelante. Vamos a leer lo que aquí nos dice Dios acerca de la armadura espiritual y entonces vamos a analizar estas escrituras, a estudiar en base a lo que aquí enseña la palabra de Dios. Mira lo que dice el Señor. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Y quiero detenerme ahí. Vamos a seguir luego hablando de los otros versos, pero vamos a empezar por partes. Vamos a hablar de eso primero que acabo de leer. Ok, ahí explica lo que te hablé en la introducción, ¿no? Que nosotros estamos en un mundo que es físico, pero que hay unas huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Ahí en la bóveda celeste, ahí es que opera el enemigo. Y la Biblia habla, y de hecho hay una sección en nuestro canal, ahí en la lista de reproducción, que habla acerca de esto, que puedes abundar en la vida espiritual, que Satanás era un ángel, estaba en la presencia de Dios,
pero se rebeló contra Dios y fue lanzado al mundo por su rebelión. Dios le quitó lo que le había otorgado porque él pecó contra Dios. Y Dios había dividido los ángeles, todos los ángeles que Dios tiene, en 3 grupos. Habían 3 grupos de ángeles. Uno era el arcángel Gabriel, que lo lideraba, que es el arcángel de los mensajes de Dios. Otro es el arcángel Miguel, que es el arcángel de las batallas de Dios. Y otro era el arcángel Lucifer, que era Satanás. Entonces, cuando Satanás se rebeló, esos ángeles que estaban bajo su dominio también se fueron con él y fueron echados a la tierra, ¿ok? Así que Satanás y una tercera parte de los ángeles fueron expulsados y muchos de ellos fueron aprisionados en las prisiones eternas, pero hay otros que son los demonios que están entonces influenciando a la humanidad. Los demonios son seres espirituales que no tienen cuerpo físico. Y como no tienen cuerpo físico, ellos buscan cuerpos para manifestarse. Ellos están en la bóveda celeste, pero se manifiestan en cuerpos físicos, sea de humanos o inclusive de animales. Pero ellos están buscando esos cuerpos para poseerlos y por medio de la posesión, entonces ellos oprimir y manifestarse en algunas áreas. Entonces, la Biblia enseña eso en muchos pasajes. Obviamente no podemos entrar en todos esos detalles, vamos a ir poco a poco enseñando todas esas cosas, pero estamos resumiendo para que podamos entender el contexto de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pero esos demonios y opresiones están ahí liderados por Satanás, y Satanás hizo, podemos decirlo así, sus oficinas centrales en el aire, y de ahí opera. Entonces él, como una jerarquía de ejército, él ha desplegado la tercera parte de esos ángeles que estaban con él, que son los demonios, en diferentes regiones. Pero en cada región hay principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad, que son rangos, podemos decirlo así, como un ejército, ¿no? Rangos dentro de el ejército, podemos decirlo así, de Satanás. Y están ahí en regiones, ¿no? Y entonces, esas huestes entonces están batallando contra el hombre. Son los que traen la opresión, la tentación, las enfermedades, todo lo negativo del enemigo. Satanás, hay gente que piensa que Satanás está en el infierno, pero ojo, Satanás no está en el infierno. Y yo creo que es el lugar que menos a él le gusta ir. Él no le gusta ir al infierno. Porque el infierno yo creo que le recuerda el lago de fuego para donde él va. Y no creo que visite mucho el infierno. Satanás está dando vueltas en el mundo, la Biblia dice. Él se pasa dando vueltas y, podemos decirlo de esta forma, recogiendo el informe de todas esas huestes que él tiene, todos esos generales, podemos decirlo de esa forma. Y él recoge todos esos informes y él va a la presencia de Dios. Aunque parezca increíble para algunos, Satanás va a la presencia de Dios, porque recuerda que Satanás se disfraza, dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz. Tiene diferentes disfraces y se disfraza de ángel de luz para engañar. Y él se cuela, podemos decirlo de esta forma, entre los ángeles de Dios, porque eso fue lo que pasó con Job, cuando habla la Biblia en el capítulo 1 de Job, que él estuvo también con los ángeles en la presencia de Dios. Y allá va, dice la Biblia en otra escritura, que va a acusar a los hermanos día y noche. O sea, él recoge esos informes y cuando alguien hace algo malo, va allá y se queja y acusa a los hermanos. La Biblia dice que es el acusador de los hermanos, que los acusa día y noche, ¿ok? Y esa es la función. Además, me imagino, da órdenes a sus principados y potestades y a los demonios en los rangos para que puedan atacar y hacer la obra destructora, ¿verdad? Otra cosa que hay que entender, que Satanás no es omnipresente. Quiere decir que no está en todos los lugares, porque el único omnipresente es el Señor. El Señor está en todos los lugares, pero Satanás no. Satanás tiene una personalidad, ¿ok? Y él no está en todos los lugares. Hay gente que dice, aquí está el diablo. No necesariamente, pero sí los demonios, ¿verdad?
que están ahí, que son agentes del enemigo. Ok. Entonces, todas esas huestes espirituales trabajan para Satanás. Pero, como dije, también está el ejército de Dios. Y con el ejército de Dios está el Espíritu Santo, que obviamente es Dios, más poderoso. Están los ángeles de Dios. Entonces, la gente que no sirve a Dios están bajo la influencia de los demonios. Y los creyentes, especialmente aquellos que están sirviéndole en espíritu y en verdad, están entonces en el ejército de Dios y están ahí protegidos por el Señor. ¿Por qué? Porque aquí entra en juego lo que dice la Biblia. Aquí está claro lo que leímos. El Señor le dijo en su palabra, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. O sea, entendiendo eso, que estamos en un territorio de guerra, nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Y es algo que yo siempre he hablado, y lo repetiré, que hay creyentes que no entienden eso. O sea, nosotros estamos aquí como guerreros de Dios. Estamos aquí en unas batallas espirituales. Aquí hay batallas espirituales. Esto es una guerra abierta con el enemigo. Y hay creyentes que no entienden eso, que creen que están aquí pasando vacaciones o algo así. No, nosotros tenemos aquí, Dios nos ha comisionado a estar en esta tierra como cuando un ejército va a otro país a invadir a otro país. Nosotros, este mundo no es nuestro hogar. Estamos aquí como peregrinos, dice la Biblia. Nuestro hogar está allá con el Señor. Amén. Nosotros estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Y somos embajadores en nombre de Cristo. Somos ejército de Dios en la tierra. Y por eso no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Porque a los suyos, Él los tiene ya ahí en su poder, pero a los creyentes, especialmente a aquellos creyentes que le hacen la guerra. Eso es importante uno entender. Hay creyentes que están ahí de vacaciones, como yo digo, espirituales, reposados en Sion, que están ahí en una rutina religiosa. Y esa gente, el diablo los deja quietos. Le dice a los demonios, déjalos quietecitos ahí. De vez en cuando asústalo, pero déjalos quietecitos, no los molestes mucho. ¿Por qué? Porque esos no le están haciendo daño. Eventualmente los van a tratar de aniquilar, porque el diablo no tiene misericordia, viene a hurtar, matar y destruir también a ellos. Pero al creyente que se dedica a buscar a Dios, eso es una amenaza. Y el diablo a veces se siente amenazado y lanza ataques. Pero no hay que tenerle miedo a eso. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si tú estás con el Señor, la Escritura, leímos la Escritura en Juan, que está hablando de jóvenes. Dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Cuando nosotros estamos en el Señor, somos jóvenes, somos niños, o personas adultas, o inclusive ancianos, estamos firmes en el Señor, vencemos al maligno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo y Dios, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia, exhibiendo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la Biblia dice que el Dios de paz aplastaría a Satanás debajo de nuestros pies. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Y cuando estamos buscando de Dios y cuando estamos sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón, alma, vida y cuerpo y talento y recursos, entonces nosotros tenemos esa fortaleza y protección de Dios. Estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Satanás está debajo de nuestros pies y los demonios están debajo de nuestros pies. Nosotros tenemos autoridad. El Señor nos dio esa autoridad que Él consiguió en la cruz del Calvario y nos la entregó a nosotros. Y nosotros tenemos la autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada podrá dañarnos. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es legalmente, eso es así. Hay gente que dice, yo no creo en eso. Bueno, si tú no lo crees, no lo vas a ver. Porque esto es para los que creen. Obviamente, si tú no lo crees, no vas a ver la gloria de Dios, pero al que cree todo le es posible, al que cree todo le es posible. Y si tú crees lo que dice la Biblia, tú lo vas a disfrutar. Pero entonces viene la aplicación de lo que está hablando aquí. O sea, eso es así, pero, hay un pero bien importante. Aquí lo dice, para poder
vencer al diablo, hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que vestirse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está el punto entonces, lo que vamos a hablar. Nosotros tenemos armadura, Dios nos dio la autoridad, somos de Cristo. Ya te expliqué a grandes rasgos el panorama de lo que se está efectuando en el mundo, pero hay algo que tú tienes que hacer. Ya Dios hizo su parte, ¿ok? El enemigo va a seguir haciendo su parte, va a seguir atacando, pero entonces tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Y ahí entra entonces la función de creyentes, guerreros de Dios, de creyentes que realmente quieren hacer la diferencia para Dios y para su vida. Y es que hay que fortalecerse en esa fuerza que Dios nos da y vestirnos de esa armadura. Está ahí, pero hay que vestirse. ¿Y cómo nosotros nos vestimos de la armadura de Dios? Pues aquí lo dice. Más adelante voy a adelantar al verso 18 que dice que vestirnos de toda la armadura de Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahí está el punto. Ahí entra en juego entonces la oración. Y ahí es la importancia de vivir una vida de oración constante al Señor. Se viste de la armadura, primero conociendo la palabra, porque la verdad os hará libre. Tienes que conocer la herencia que tiene, ¿no? Esas grandísimas y preciosas promesas, que una de las cuales es que tienes autoridad contra los demonios. Y cuando tú tienes ese conocimiento te da fe, y por medio de la fe se adquiere esas promesas de Dios, y la vida espiritual de consagración es la que te ayuda entonces a vestirte de toda esa armadura espiritual. Ahí está la importancia de diariamente nosotros orar a Dios, conocer las Escrituras, adorar al Señor, llenarnos de su Espíritu Santo, fortalecernos en el Señor, mantenernos en comunión con Dios. Visualicémoslo como un ejército. Ok, cuando los soldados son enviados a alguna región a combatir, bueno, pues los países los equipan, ¿no? Le dan todo el equipo que necesitan, armas y todo eso. Y los entrenan cómo van a utilizar todo eso, y los llevan inclusive a practicar para que se enfrenten a diferentes retos que pueden venir en ese lugar. Cuando están bien preparados, los envían, pero los soldados tienen que estar siempre alerta, siempre estar en esa mentalidad de que están en un lugar, en un conflicto, ¿no? Y cuando hay un conflicto se ven los soldados que están preparados. Si los soldados no están preparados, entonces los aniquilan, ¿verdad? Pero cuando los soldados están bien preparados y están alerta, entonces están vestidos de la armadura de Dios, y eso es lo que Dios quiere con nosotros los creyentes, ¿ok? Nosotros estamos aquí con la finalidad de alcanzar las vidas para el reino de Dios. Por eso es que yo digo que hay creyentes que están aquí, que han perdido la visión, dicho sea de paso. No lo digo esto para que tú te sientas mal, pero es la verdad, y tengo que decirte la verdad porque la verdad te hará libre. El cristianismo no es una religión, el cristianismo no es ser miembro de una iglesia, eso no es el cristianismo es ser un discípulo de Cristo. Como yo lo digo, de la mejor forma que lo puedo visualizar es como un guerrero de Dios. Dios quiere que tú seas un guerrero de Dios. Y los guerreros están siempre apercibidos, siempre están buscando de Dios, porque mientras más tú buscas de Dios, más te vas a fortalecer en el Señor y te vas a vestir de la armadura y vas a estar firme. Y cuando un creyente busca de Dios, hace temblar a los demonios, hace temblar al infierno. Cuando los demonios y Satanás ven a un creyente que busca de Dios, que ama al Señor, que hace lo mejor que puede, que se llena del Señor, los demonios tienen temor de él. La Biblia lo enseña, porque nosotros tenemos autoridad sobre ellos, pero ellos no tienen autoridad sobre nosotros.
Si tú estás con el Señor y estás buscando de Dios, Satanás no puede ni tocarte, porque la Biblia dice que hay un cerco alrededor de nosotros que el diablo no puede atravesar. Es que no puede, porque nosotros estamos resguardados. Ahora, si es un creyente que tiene, como decimos, perdonando la explicación, pero para que podamos entender, un pie en la iglesia y un pie en el mundo, está en la iglesia, pero está haciendo cosas que no agradan a Dios, abrió un hueco en ese cerco y por ahí se cuela el enemigo. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que tener cuidado y buscar a Dios lo mejor que nosotros podamos y buscar a Dios en espíritu y en verdad para que ese cerco sea protegido siempre, estemos siempre protegidos con el Señor. Y si estamos ahí, no hay que tenerle miedo al diablo. El diablo y los demonios que tienen que tener miedo a nosotros. Si tú estás con el Señor, no le tengas miedo al diablo, porque el diablo es un enemigo derrotado. Hay que tener más miedo a nosotros mismos si no buscamos de Dios. Cuando nuestros deseos carnales quieran no buscar de Dios, no ir a la iglesia, no orar, no leer la Biblia, nos pongamos perezosos, ahí sí que tienes que tenerle miedo. Yo le tengo más miedo a la naturaleza mía humana que a los demonios. A los demonios no le tengo miedo. Los he visto rogándome que no los eche fuera, porque yo sé la autoridad que tengo de Dios. Y esa misma autoridad la tienes tú. Todos los creyentes tenemos la misma autoridad. No hay diferencia. Solamente que hay que buscar de Dios y atreverse a retar al enemigo. Y es todo. Si tú tienes al Señor, tú tienes fortaleza espiritual. Ok. Entonces, como dijimos, hay que vestirse de esa armadura y se viste uno buscando de Dios. Mientras más busques de Dios, más armadura espiritual vas a tener. Vamos a mencionar entonces esa armadura que nos dice la Biblia. En el verso 14, como dijimos, vamos a continuar la lectura. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira ahí los elementos que tenemos que vestirnos. Cuando esto lo escribió a Pablo, y él estuvo preso, y habían soldados romanos que los custodiaban. Y me imagino que cuando Pablo estaba mirándolos a ellos, en aquella época los soldados romanos utilizaban una armadura. Y cuando Pablo veía esa armadura, él lo asimiló con la armadura espiritual que tenemos los creyentes. ¿Ok? Y por eso menciona estas armaduras, estos elementos de armadura que usaban ellos, y lo compara con la armadura espiritual. Dice, tomad toda la armadura de Dios. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos se ceñían con la verdad. También dice, tomad el yelmo de la verdad, vestíos con la coraza de justicia. Eso era lo que protegía. Ellos protegían la cabeza, protegían el pecho, protegían los pies y tenían un escudo y una espada. Ok, todos esos elementos son los que Pablo menciona aquí, ¿no? Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podés apagar todos los dardos del maligno, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Y cuando él da ese énfasis a esas tres últimas partes, es importante que nosotros entendamos eso. Primero, caminar en el Señor, los pies, ¿verdad? Protegido, el yelmo de la salvación, proteger nuestra vida con la salvación. Esto es mantenernos buscando al Señor, obedeciendo la palabra de Dios. Pero ahí menciona también, sobre todo, tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe es nuestra defensa cuando Satanás lanza ataque. Recuerda esto, Satanás no puede tocarte, pero sí puede lanzar dardos de fuego. En aquella época utilizaban unos dardos que estaban encendidos y los tiraban, y esos dardos cuando caían, algunos tenían veneno en la punta y envenenaban. Pero entonces los soldados, para protegerse, ponían el escudo y los dardos caían en el escudo y no los tocaba a ellos. ¿Ok? Entonces, el escudo Pablo lo llama el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego. Entonces, nuestra mente, ahí es que el diablo va a lanzar esos
dardos de fuego y nos va a atacar en la mente, va a traer pensamientos que no son buenos, hay que reprenderlos con la fe en el Señor, rechazarlo. Y también va a traer desánimo. Entonces tú tienes que rechazarlo con las promesas de Dios. Por eso memorizamos la Biblia, para que esos versos estén en tu corazón, y cuando venga eso, tú sacas la espada. La espada es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra. Y con eso tú le haces frente al enemigo, con la palabra de Dios. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la protección de que estamos en el Señor, los zapatos del Evangelio, el apresto que continuar en el Señor, ceñido los lomos con la verdad, andar siempre en la verdad, vivir la vida que agrada al Señor y atacar al enemigo con la espada del Espíritu. Y este es un secreto para vivir una vida victoriosa. Y es el siguiente: el Evangelio no se puede vivir en defensiva. Hay gente que vive en el Evangelio en defensiva. No puedes vivir el Evangelio en defensiva. Si quieres victoria, no puedes vivir así. Tienes que vivir en ofensiva, porque no se vence una guerra en defensiva. O sea, que el enemigo te ataque y tú estés ahí protegiéndote de él. Ay, no me ataques, no. Tienes que protegerte, pero tienes que atacar. Y se ataca cuando uno hace la obra de Dios. Por eso es que hay que darle énfasis a trabajar para el Señor. Porque cuando tú estás inactivo en las cosas espirituales, eres un objetivo preferido del diablo. Te va a estar atacando para descuidarte, desanimarte, echarte atrás, para que te descuides, te dejes de la consagración, te enfríes y después te vayas rezagado y allá el diablo ¡pum!, te tumba y te tira al mundo. No podemos vivir así. No, tenemos que vivir buscando de Dios, atacando, haciendo la obra de Dios, trabajando en la iglesia, trabajando para el Señor. Hay que envolverse en las cosas espirituales, porque cuando tú te envuelves en las cosas espirituales, orando, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, alabando al Señor, cantando alabanza, bendiciendo al Señor, evangelizando, predicando, trabajando por el Señor, aunque sea solo repartiendo tratados, diciendo a la gente: Cristo te ama, vete para la iglesia, o lo que sea, tú te mantienes activo y estás atacando, y eso te motiva a buscar a Dios. Ese secreto de mantenerse en avivamiento. Yo digo, la clave para mantenerse en avivamiento es mantenerse siempre ocupado en las cosas de Dios. La gente que está reposada en Sion, el diablo acaba con ellos. Pero cuando la gente está activa, el diablo le tiene miedo a la gente que está activa. Y por eso queremos formar una iglesia de guerreros activos. Que todo el mundo esté trabajando para el Señor, que tú tienes talento que Dios te ha dado, utilízalos para el Señor, para estar siempre ahí, al día con el Señor, buscando de Dios. No apagarte, no te apagues, porque si te apagas, olvídate que el enemigo se aprovecha. No, mantenerte siempre buscando de Dios, eso te ayuda a mantenerte en pie de guerra, en la línea de la batalla. Eso te va a ayudar a buscar de Dios, te va a motivar a buscar de Dios, y ese es el secreto para vivir esa vida victoriosa. Fíjate cómo la palabra de Dios nos enseña tan tremendo. En esta escritura, en esta enseñanza de la armadura de Dios, todo lo que implica eso. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Si tú estás viviendo de otra forma, Dios te está hablando en este momento. Para que tú reevalúes tu vida, para que tú recapacites. No importa dónde me estés viendo, en qué país me estés viendo, de dónde tú seas, Dios te está hablando. Y te está diciendo que hay que fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios. Si has dejado la armadura en el closet, vete, búscala. Déjate en la oración, ya no oras, ya no buscas de Dios, ya no lees la Biblia, ya no evangelizas. Vete, busca todo eso, porque eso es lo que te va a dar la victoria en el Señor. Y si tú no tienes a Cristo, el enemigo va a destruirte, quiere mandarte al infierno, pero Dios compró para ti salvación. Y puede otorgártela si tú buscas de Dios. Así que acepta a Cristo. Y si estás descarriado, reconcíliate y vuelve a armarte de la armadura de Dios. Y si estás tibio, estás flojo, afírmate. Porque hay grande victoria si tú te llenas de Dios y vas a ser un guerrero espiritual para gloria de Dios. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida, que tú la recibas en esta hora, para que Dios te bendiga poderosamente. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.